Recuerden que nosotros estamos estudiando la narrativa contemporánea. En las últimas clases nos hemos referido a la literatura femenina. En la clase anterior destacamos el gran aporte de la literatura de Amelia Eltit, sobre todo en la penetración psicológica que hace de algunos personajes marginales. Ya ven ustedes ya como Diamela nos refiere la vida de una mujer periférica, habitante de una plaza, en la novela Lumpérica. Creo que explicábamos ese término. Y por referirme a otra novela también me refería a El Padre Mío. Es una novela que está basada en un mendigo, en un tipo que vive en la calle, a la orilla de un río y que tiene el lenguaje totalmente deteriorado, que no se sabe explicar bien. La personalidad también está deteriorada, ni sabe quién es él. Está lleno de fragmentos, de sílabas. Es decir, lo que está reflejando una crisis del lenguaje. Es una honda crisis del lenguaje. Ahora, si amplío esta descripción, tendría que ser esta crisis del lenguaje no solo es de un personaje marginal, sino que yo diría que también hay una crisis del lenguaje en nuestro país. Estamos en una crisis del lenguaje en donde no hablamos correctamente. Las palabras se enuncian en la mitad de la palabra. En fin, bueno, pero ese es otro tema, un tema más bien lingüístico. Señalaba que esta novela, el Padre Mío, se podría hacer análisis más bien literario, claro, y lingüístico también. Eso era. Bueno, ahora vamos a seguir adelante. Si ustedes quieren, podemos hablar de alguna otra mujer representativa dentro del canon, y no hay ningún inconveniente, siempre que lo señalen previamente. Tengo que hablar del nuevo lenguaje, del habla, ¿no es cierto?, que utilizan estos escritores actuales. Y no puedo dejar de nombrar a en esta caracterización a una novela que no sé si será conocida en nuestro medio, pero es una novela radical en esta materia de, de lenguaje. Me refiero a Andrés Caicedo, un colombiano. Andrés Caicedo es un nombre que ustedes tienen que manejar. Andrés Caicedo habla el lenguaje de los jóvenes. La historia de Andrés Caicedo suceden en cualquier esquina de un barrio, este es urbano, de un barrio de ciudad. Y lo más importante es que trata los conflictos de los jóvenes, los pone frente a su realidad inmediata, es decir, acerca la literatura a su vida. Andrés Caicedo es autor de una novela que se llama Que viva la música. Que viva la música. Él pone en la página del libro autores musicales, la música que escuchaban los jóvenes. Pero al mismo tiempo señala las aficiones al cine, a las drogas, a la vida muchas veces intrascendente que llevan a algunos jóvenes que aún no han alcanzado tal vez la madurez.
escuchen, me estremecí, esta es la protagonista, ¿no? Es una mujer. Me estremecí como maluca y con ansia, pero no pensé. Es la excitación que trae todo cambio. Yo había soñado con ella, con un polvito blanco, en un fondo azul. Luego vendría a saber que soñaba. Era una carátula de un disco de John Lennon, con un polvo de verdad en el extremo, etcétera, 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 etcétera. Vean ustedes, John Lennon, un polvito blanco, ustedes me imagino que sabrán de qué se trata, y una niña entonces que confiesa que tiene un sobrecito blanco en su mesita de noche. Y, en fin, acá hay muchas remisiones a los Beatles, a cerveza, a marca de productos. Por ejemplo, aquí habla de la Coca-Cola, habla de la Bavaria, la mejor cerveza, habla de los parques, bueno, esto por supuesto es Bogotá, ¿no? Habla de la música, por ejemplo, la música go-go, go-go. Vean ustedes entonces, ahora, esta novela fue fundamental en la literatura colombiana. Esta novela superó la novela tradicional. Eh, por ejemplo, si usted me preguntan qué novela tradicional en la literatura colombiana, bueno, yo le diría, y usted lo sabe muy bien, porque tienen que saberlo, La Vorágine, por ejemplo, de Octavio Rivera, una novela tradicional. La María, de Jorge Isaac, novela y otras, ¿no? Y otras. Pero aparece esta novela que viva la música y despierta un gran interés y se advierte un cambio, una transformación de la literatura en Bogotá por lo menos, un cambio en el sentido de que ahora la gran protagonista es la juventud. Ella no es ni la selva, ni el romance de una pareja que tienen un amor imposible. No, ahora concretamente esto es otra cosa, ¿no? Ya. Bueno, esto es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de novela canónica que ha significado una transformación de la literatura. No podía dejar de no nombrarla. Esta es entonces la novela Que viva la música, del autor Andrés Caicedo, un colombiano de Cali. Y ahora, dos novelas más. Un autor actual de Cuba, Leonardo Padura. Leonardo Padura es un gran escritor. Tiene un incuestionable sitio en la literatura cubana contemporánea. Es un autor que trabaja la novela policial. Es un autor que vive en La Habana y tiene a un protagonista que se llama Mario Conde. Mario Conde es una
investigador, un detective, que se mete en la trama policial y hace descubrimientos notables. El Leonardo Padura es del año 1955, nació en La Habana. Es periodista, es crítico y también es guionista de cine. Es un personaje importante, ¿no? Eh, está cultiva también la novela que tiene que ver con personajes importantes, ¿no? Como Colón. Este Leonardo Padura, otro cubano, la narrativa cubana es bastante buena, ¿no? Es Cabrera Infante, de autor de Tres Tristes Tigres, que nos remite a la vida en La Habana, la Habana antes de Fidel, La Habana nocturna, bohemia, ¿no? Y vean ustedes el título. Acuérdense que estábamos hablando del lenguaje, ¿no? Tres tristes tigres. Es un trabalengua, ¿no es cierto? Y así hay muchos trabalenguas en la novela, muchas. Tres tristes tigres. Es una novela de gran calidad. El autor vivió en La Habana, pero después se fue a París y no regresó más. Parece que no le gustó el régimen, ¿no? Pero sigue siendo considerado, a pesar de ser un exiliado, dentro de los novelistas importantes cubanos. Y el otro, antes de hablar de Carpentier, que va a ser la materia de nuestro curso, me voy a ir a Ecuador ahora. Voy a dejar Cuba, pero voy a volver a Cuba después con Alejo Carpentier. Ese escritor sí que es increíble. Les nombro ahora a Pedro Reino, ecuatoriano. Tiene una novela notable que se llama Tren a Chuchubamba. Tren a Chuchubamba, ¿no? Una, una novela que habla de la existencia de pasajeros en un tren y la vida de los habitantes de algunos pueblos, ¿no? Es decir, en la medida que el tren va pasando por las estaciones, eh, él habla de los pueblos, ¿no? Eh, Pedro es uno de los mejores narradores. Estoy nombrando una novela, tiene muchas más, ¿no? Es uno de los mejores narradores de Ecuador, ¿no? Ahora, esta novela, y esa es otra característica de la novela contemporánea, no es una novela linealmente cronológica, porque esta novela, y esta en particular, está estructurada sobre alternancia de planos temporales. Alternancia, o sea que esto significa, a ver, en otras palabras, que va dando salto entre el hoy y el ayer y el futuro. Entonces, hay giros repentinos. Hay giros repentinos, giros repentinos del tiempo, determinados. Estos giros están determinados eh, por la dinámica cambiante de la memoria. Ustedes saben que la memoria tiene unos giros cambiantes. Si uno está pensando, puede pensar en un hecho del pasado, o también puede estar pensando en lo que va a ser el día de mañana. De tal modo que eso es lo que trata de entregar Reino en su novela. Esta dinámica, ¿no es cierto? Esta dinámica cambiante de la memoria, ¿no? Este es el tejido textual. Ahora, en este tejido textual eh, conocemos la vida y los habitantes de una gran cantidad de pueblos del Ecuador.
ese es el hilo conductor, el tren, ¿no? El tren que tiene un personaje clave que se llama Pedro. Se llama Pedro, que retorna a su pueblo natal, que se llama Chuchubamba. Fíjense el nombre, ¿no? Chuchubamba. Entonces, este hombre que va de regreso a Chuchubamba, que tiene más o menos unos 30 años, va dialogando con su pasado, ¿no? Y al dialogar con su pasado, dialoga al mismo tiempo con fantasmas y con seres reales. Los fantasmas de su infancia y los seres reales que todavía habitan esos pueblos. Es decir, monologa, piensa, regresa en el tiempo. Es decir, él va volviendo a su tierra mientras permanece sentado en un asiento de tren. Eso es, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de sensaciones. Es una novela incluso para aprender la geografía ecuatoriana. Hay una topografía aquí, ¿no? Es una novela para ser leída en todos los sentidos, a través de un tren que vuela a través de la memoria. Es una extensión de la memoria. Todo esto dentro de una ideología así liberal, ¿no? En esa ideología estaría adscrita el hablante, ¿no? Rechaza la ideología o la doctrina mejor conservadora. Por ejemplo, esto se revela en la referencia que hace Eloy Alfaro. No sé si ustedes saben quién era Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue un presidente ecuatoriano progresista, liberal, que fue muerto por los conservadores. Lo destrozaron, lo sacaron del Palacio Presidencial y lo masacraron. Lo masacraron. Esto fue una tragedia enorme. Eloy Alfaro, su recuerdo es imperecedero en las masas ecuatorianas. Entonces, aquí hay referencia a Eloy Alfaro. Por lo demás, Pedro siempre se ha confesado como que esa figura es trascendente en su vida, ¿no? La figura, aprovecho este espacio, ¿no es cierto?, para hablar de Eloy Alfaro. Porque usted sabe, ¿no es cierto?, de que al mismo tiempo de estudiar la literatura, también estudiamos la historia. Es decir, no podemos nosotros estudiar una novela ecuatoriana sin saber referencias mínimas acerca de la historia ecuatoriana. Va a ocurrir lo mismo cuando hablemos de 100 años en soledad. Es decir, no podemos nosotros hablar de la novela de García Márquez sin conocer la historia o la historia de la guerra civil. Lo mismo ocurre con las novelas dedicadas a La Habana o las novelas que transcurren en Caracas. Sí, yo creo que hay que documentarse mayormente. O sea, lo que yo le he dicho a usted, texto y contexto. Texto y contexto. O sea, la literatura es una oportunidad extraordinaria para hablar del pasado, ¿no? Para hablar del pasado de nuestros pueblos. Creo que esto era Pedro Reino, Padura. Aquí tengo una obra de Padura, Que viva la música, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo con ustedes
darle a conocer novelas actuales, contemporáneas, pero fundamentalmente cómo el lenguaje es diferente, ¿no es cierto?, al anterior. Este lenguaje más audaz, ¿no es cierto? Eh, esta es el acceso, ¿no es cierto?, eh, que nos permitirá a nosotros conocer en mejor forma o comprender más la literatura de Alejo Carpentier, es otro cubano notable, la narrativa de Cortázar, que está llena de neologismos, de palabras que él crea, y por supuesto la novela de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Eh, Esas novelas, o sea, los relatos de esos escritores los esperan a ustedes con las páginas, eh, con los libros están allí esperando la lectura de ustedes. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Hasta luego.